Probamos. A ver si algunos chicos de la Furia me dicen si se escucha bien. Como vos la ves, tengo que tener una pincita. ¿Se ve bien? Bien. A ver, acá, Libres Infancia se ha unido. Habla. ¿De acá lo invito? Habla. Anda presentándote ahí acá y habla Sí. si funciona. A ver. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, te escucho entrecortado. Sí, está. Sí, ¿vos a mí? Escucho bien. Como Sí, ahí. a ver ahí. Creo que ahí Ahora está yo te bien. escucho. Sí, yo te escucho perfecto ahí. Bueno, lo mismo yo con vos, así que sí. Bien, Bueno, yo te ¿qué tal? presenté como mamá y miembro de Infancias Libres. Queremos que nos cuentes un poco tu historia, tu manera de criar. Sabemos que sos mamá de una masculinidad trans, que no lo vamos a nombrar porque no nos dio su permiso. En algún momento podremos hacer un poco más la charla, pero no lo vamos a nombrar, pero sabemos que es tu hijo. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Olga, ya me presentaste, ¿no? Bueno, digamos, en los inicios fue como que, bueno, hoy mi hijo tiene 18 años y cuando tuvo 16 años nos habló por primera vez. Digamos, en realidad no fue directamente que nos habló, sino que nos escribió una especie de carta al papá y a mí para que la leyéramos en conjunto con él. Y de esa manera contarnos cómo se estaba sintiendo. Y bueno, a través de ella pudo manifestarse y decirnos que no se sentía identificado con el género que nosotros le habíamos asignado al nacer, que había hecho todos sus esfuerzos por tratar de ser quizás esa mujer o esa hija mujer que supuestamente nosotros esperábamos que fuera, y entonces que no podía más, que no resistía más estar así, y que, bueno, que él necesitaba poder expresar su identidad de género. Bueno, Ah, autopercibiéndose antes, como un varón, una masculinidad trans. sí, Antes de ese tiempo, eh, nunca lo había manifestado verbalmente, ¿sí? Pero sí, digamos, lo que yo pude analizar, ¿no? Posteriormente a la lectura de esta carta y a medida que fue pasando este tiempo de transición, si se quiere, fue ver o ir detectando, ¿no? Como pequeños indicios en su infancia, ¿no? En cuanto a su personalidad, al juego, eh, al gusto por determinada vestimenta o, no sé, dibujitos que había hecho cuando fue chico, en los que ya se dibujaba con una imagen masculina, ¿no? Esta imagen masculina que la sociedad espera, ¿no? Esta imagen estereotipada. sí. Lógicamente, bueno, de una criatura que estaba en jardín de infantes y que empezaba a ser un monigote, ¿sí? Pero cuando pudieron manifestarse otras características de lo que es la corporalidad, si yo veo ese dibujo, veo un nene,
si no veo una nena. Entonces, bueno, fue ir comprendiendo esto, ¿no? De que no es que de un día para el otro tenía un varón, siempre fue un varón, una masculinidad trans, solo que recién a esa edad pudo manifestarlo, ¿sí? Porque también le pasó esto de ir creciendo, ¿no? Y sentirse que había algo que estaba mal, que había algo que no podía decir, o no sabía lo que era, obviamente, porque obviamente las personas Para cuando él, claro, crecen, digamos, cuando crecemos, ¿cómo? para él estaba mal, para él acorde a la Claro, sociedad estaba mal. exacto, había algo que era raro, algo que era diferente, ¿sí? Pero en realidad, cuando son niños, o sea, niños, niñas, a una temprana edad no tienen en claro los términos o los conceptos, ¿no? De lo que es el género o la identidad de género. Solamente Sí, claro. sienten, son, ¿sí? Es Sí, como se sienten y de repente cuando por ahí en su naturalidad del juego y demás, o de la expresión, se empiezan a encontrar con no, eso no, porque vos sos nena, ¿sí? O no, no juegues de esa manera, o porque sos una machona, porque así juegan los varones, sí. no, esos juguetes son de nenes, esos juguetes son de nena. Entonces cuando empiezan a encontrarse con todas estas, como trabas impuestas, ¿no? De decir, no, pará, o sea, ahí es cuando empieza a hacer ruido, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, eh, eso es lo que pasa y que, bueno, uno después se empieza a analizar, o sea, retrotraes la historia y haces una recopilación y decís, y sí, me lo estaba diciendo de muchas maneras, solo que yo no lo supe ver o no lo supe escuchar, y eso tiene que ver también con la falta de información, ¿no? Porque nosotros claro, o no lo conocía, porque claro, claro, crecimos nosotros con estamos criando esta ahora. cultura, claro, crecimos con esta cultura binarista, heteronormada, ¿no? Donde se es nena o varón, se es mujer o se es hombre, y eso tiene que ver exclusivamente con la genitalidad, y no es así. Entonces también es todo un aprendizaje. Sí, como mamá, no soy la misma mamá que antes, el haber llegado a infancias libres también hizo un antes y un después, ¿no? No solamente en mi vida y en la de mi hijo, sino que en la de toda la familia. Pero bueno, el hecho de empezar un nuevo camino, algo que uno desconocía, ¿sí? O que tenía un conocimiento, pero nada, a nivel social, más allá de lo que los medios de comunicación transmiten, ¿sí? Sí, Pero es como que, bueno, se conoce un nuevo mundo y siento que antes era como que estaba con, yo digo, los ojos vendados, ¿sí? Como que conocía cierta realidad, pero no la realidad de las personas trans. Entonces, es como, bueno, darse cuenta no solamente de eso, sino de todas las injusticias que ocurren, no solamente dentro de la comunidad y en todo el colectivo LGBTQ, eh, sino en general de todo, ¿no? Las violencias, el machismo, todas las normas que se nos imponen constantemente, entonces es todo un aprendizaje y todo es en pos de ayudar a mi hijo, o sea, de acompañarlo de la mejor manera posible para que él pueda desarrollarse y ser feliz. claro. Nosotras hablamos ayer, hablamos, y me olvidé de preguntarte si tenía hermanos. ¿Tiene hermanos? Sí, tiene 3 hermanos. ¿Y Sí. cómo se lo comunicaron a ellos? ¿Cómo fue con ellos? Con ellos, bueno, lo hablé yo, sí, lo hablé con ellos y bueno, en un principio por ahí el hermano mayor hubo una cierta resistencia, ¿no? Porque no, era como que no lograba entender, pero también desde este lugar del desconocer, ¿no? Sí, obvio. Y el hermano menor es como que inmediatamente fue, o sea, una total aceptación, va, ni siquiera como que era algo que había que aceptar, o sea, me dijo, es mi hermano y yo lo voy a amar igual, no tiene nada que ver, o sea, no me interesa, o sea, la cuestión del género, es mi hermano y ya está, o sea, eso fue. Y bueno, y después tiene una hermana que es mayor, que también, bueno, escuchó, también supo empezar a acompañar y bueno,
es todo un proceso, ¿no? Que vaya, y que también hace que las distintas personas vayan como en distintas etapas, ¿no? De aceptación. Algunos se van quedando en el camino, lamentablemente, porque no pueden ver más allá de sus ojos, ¿no? O sea, queda ahí. Y de repente se pierden, no sé, de una persona maravillosa, que sigue siendo la misma persona de siempre, solo que cambió su género y el nombre, nada más, pero sigue siendo la misma persona. Y bueno, quedan personas en el camino y uno continúa avanzando. Y vamos encontrándonos con otras familias, como es lo que sucede en Infancias Libres, Sí, que estamos viviendo las mismas experiencias con distintas edades, ¿no? Desde niñeces hasta adolescencias, y bueno, es como que se forma un nuevo lazo, una nueva familia, una nueva unión, y que bueno, estamos todos juntos ahí por luchar por nuestros hijos, ¿sí? Por los derechos y reivindicar sus derechos como personas y como personas trans también, porque es una lucha que se da a diario y en la que la demanda es urgente, o sea, que necesitamos urgente que cambie la sociedad realmente y que se respeten las identidades, las diversas identidades, y no podemos esperar. Entonces no podemos quedarnos quietos, sino que tenemos que seguir actuando todos los días, porque la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. ¿Sí? Hace más de 10 años que esa expectativa no cambia. Mi hijo tiene 18 años, entonces yo podría pensar que él está viviendo, está a la mitad de su vida, de su ¿sí? vida, claro, sí. Y me parece algo terrible, ¿no? Que por la violencia de la sociedad esa sea la expectativa de vida, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la violencia, con la exclusión, con la marginalización que hace la sociedad en su conjunto, desde todos los niveles, ¿no? Organizativos. Entonces, bueno, es necesario esto, ¿no? La visibilización, la concientización, cuando hablamos también de la inclusión. También usar la palabra inclusión es como que nos está quedando chica, porque en realidad, si estamos hablando de incluir, estamos también como marcando una diferencia, ¿no? Decir, tengo que incluir, ¿a quién tengo que incluir? Al otro, al diferente, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar de que en realidad lo que necesitamos es que haya respeto, respeto por todas las personas, por todas las identidades. Sí, Podrán estar de acuerdo o no, pero el respeto es algo fundamental que no se puede perder. claro, es como cuando dicen, bueno, pero yo te acepto. Vos no me tenés que aceptar, yo soy y voy a ser así. Hablábamos ayer de que si se pudiese elegir no pasar por esto, él hubiese elegido no pasarlo, si se pudiera elegir, y esto vino con él es así. Claro, totalmente. Es como que decíamos esto, ¿no? Mi hijo en algún momento me dijo, y muchas también lo dicen, esto de que si vos, digamos, por ahí para la sociedad está muy marcado de que es una elección, ¿no? Ahora elige ser mujer, elige ser varón, es como si de un día para el otro uno dijera, bueno, hoy me voy a cortar el pelo, ¿sí? Y de ahora en más voy a usar el pelo corto. Digamos, no es una elección, tiene que ver con el ser, tiene que ver con el sentir. Entonces, no es una elección. Me dice, si yo o cualquier otra persona tuviese la posibilidad de elegir el género, no elegiría ser trans. ¿Por qué? Por esta cuestión, ¿no? Si hablamos de expectativa de vida, de violencia, de marginalización, del sistema prostituyente, que la compañera Florencia Guimaraes, justo ayer estábamos hablando, ¿no?, de Florencia, que, Sí, digamos, hace foco en este tema también, ¿no? Nosotros somos familias que abrazamos a nuestros hijos, que abrazamos a las infancias y adolescencias trans, y que queremos que tengan un futuro, o sea, un presente y un futuro distinto, ¿sí? Que no sean utilizados por el sistema prostituyente y que su vida solamente pueda depender de eso, ¿no? O sea, claro. que puedan elegir cómo vivir su vida, que puedan elegir qué trabajo hacer, qué estudiar, cómo desarrollarse, y no sean violentados de esa manera. Entonces, Sí, es o como si lo simplemente pudieses elegir, empujado. no lo elegirías, ¿no? Claro, O sea, vos claro. y yo pasamos desapercibidas en la sociedad, ¿sí? Nadie nos pregunta.
por qué, bueno, en general hablo, ¿no? Porque si damos mito también, bueno, también las feminidades también somos cuestionadas en un montón de otros aspectos de la vida. Pero digamos, hay cuestiones que podemos ir a comprarnos ropa, entrar a un baño, no sé, hacer determinadas cosas básicas que se dan por hecho en la vida y que una persona trans no las vive con esa naturalidad, ¿sí? Porque siempre está el temor, está la mirada del otro, ¿sí? Está esta posibilidad de sentirse violentados, de que los echen de los baños, ¿no? De no tener esa posibilidad, de que en una escuela, por ejemplo, es como la preocupación, ¿y de a qué baño va a ir? ¿No? Entonces, y bueno, les ofrecen el baño de profesores, por ejemplo, ¿sí? Y es como, ¿y por qué tiene que ir a otro baño diferente? ¿Sí? No debería ser así. Debería poder ir al baño que quiere ir. Claro, sí, sí. O los baños no deberían tener estas categorías de, ¿no? Baños de hombres o de mujeres. Entonces, bueno, son muchos aspectos que son necesarios que se haga un cambio. Tienen toda la barrera del binarismo, pero en el día a día, en cualquier cosa que uno lo toma como lo da por hecho, ellos lo sufren. Lo sufren y Así es. lo tienen como un cuestionamiento constante. Sí, constantemente. Constantemente es así y bueno, por eso es súper importante que, por ejemplo, uno de los ejes que nosotros estamos reclamando y que el año pasado hicimos una sentada en el Ministerio de Educación, ¿sí? Nacional, en Capital, fue exigiendo que se realice una modificación de la ESI, ¿sí? Porque la Ley de Educación Integral, que es sumamente importante, es sumamente útil, ¿sí? De hecho, con esta ley, digamos, con la implementación de la ESI, pudieron detectarse un montón de situaciones y de casos de abusos, ¿sí? Sí. Como que las niñeces y las adolescencias se animaron a empezar a hablar y a contar lo que estaban sufriendo, lo que estaban padeciendo, o sea, súper importante que conozcan su cuerpo, sus derechos, ¿sí? Las leyes que los amparan, eh, y bueno, todos los cuidados que son necesarios tener, tanto para las infecciones de transmisión sexual, el vivir la sexualidad, la corporalidad con libertad, pero con sumo cuidado. Pero ¿qué pasa? La ESI no incluye, no tiene en cuenta las corporalidades de las personas transgénero. Entonces, es una ESI que es sumamente binaria. El año pasado hicieron un agregado que es de una carilla Sí, de sobre... hecho, después de que hablé con vos, yo quise buscar en actualizaciones para orientarse, no existe. no existe. Y bueno, no solo que no existe, sino que, digamos, le hicieron como un agregado, ¿no? Y nombraron, usaron la palabra travesti trans, ¿sí? Pero en definitiva es solamente un apartado, porque después cuando habla de la corporalidad, en las láminas, tenemos la corporalidad de Es una como una nena, particularidad. claro, digamos, se sigue informando o educando desde el binarismo. Entonces tampoco Sí. sirve, porque vos imagínate que en la escuela primaria, en la escuela secundaria, una infancia, una adolescencia trans, ¿sí? Que recibe una tarea, una actividad, una presentación de una lámina con corporalidades donde sus corporalidades no están presentes. ¿Por qué? No Porque está. las nenas tienen vulva y los nenes tienen pene, entonces sus cuerpos, ¿dónde están? No están representados, ¿sí? Entonces, es necesario que se incluya, ¿sí? Porque podemos hablar de personas gestantes o podemos hablar de personas fecundantes, eh, y de todo el sistema y el desarrollo de la reproducción humana sin categorizar con un género. Entonces, es sumamente necesario que se implementen estos cambios y es algo que es urgente, porque la educación es la base de todo en una sociedad. Y a partir de la educación es que se pueden lograr numerosos cambios. Sí, obvio. De hecho, en los institutos de formación terciario o en las universidades, tampoco, digamos, hay materias específicas que habiliten para capacitarse o, digamos, o tener una capacitación de vida No. correcta Si acerca de hay, la ESI. No existe. no, y si hay la tenés que pagar. O sea, además tenés que pagarla y hacerlo en otra cosa aparte, no está incluido dentro de un programa que vos vas a tratar también con esas realidades, y no lo tenés.
Exactamente, no los tenés. Entonces, ¿qué pasa? La Asociación Civil Infancias Libres realiza algunas capacitaciones al año, ¿sí? Donde se inscriben personas, digamos, que bueno, que tienen el interés de conocer o de ampliar su conocimiento respecto al tema, y también profesionales, y se encuentran con esto, ¿no? De que no tienen las herramientas. Y es, ¿cómo hago? O sea, una maestra de jardín de infantes pregunta, ¿cómo hago si un nene o una nena me empieza a manifestar que no está conforme con su género? O sea, no saben cómo manejarse, y esto es porque no están las herramientas disponibles ya desde la formación docente. Entonces, No, es importante ese cambio también, para que pueda transmitirse. A ver, y los docentes que ya se recibieron, que tienen muchos años de carrera, lo mismo, o sea, necesitan capacitaciones que sean acordes, porque además esta libertad y que digamos que se está generando también, ¿no? con la transmisión por las redes sociales y de conocer que existen otras corporalidades, otras identidades, más la ESI, hace que muchos más niños, niñas, adolescentes puedan empezar a hablar y a contarles lo que les pasa, ¿sí? No solamente siendo personas trans, travestis, sino también a género, ¿sí? Género fluido, eh, o también como se denominan no binarias. sí. Entonces, eh, ¿qué hace el docente ahí? Es necesario que se den estas capacitaciones. Nosotros en Infancias Libres estamos Eso te generando iba, nuestro propio material, ¿sí? eso te iba a preguntar Gabriela si Mancilla, ustedes hacen eso. sí, Gabriela Mancilla, que es la presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, ella escribió 2 libros, ¿sí? Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, que son una bibliografía impresionante, muy, muy recomendable, ¿no? Que cuenta primero la historia de que fue como su diario íntimo de cómo fue todo su proceso con Luana, y el de Mariposas Libres, que tiene, digamos, como una connotación ya más política, ¿no? ¿Qué pasa con estos cuerpos? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con la educación, con el Estado, con la salud, que están ausentes? Eh, y bueno, también tenemos un cuadernillo, que yo lo tengo acá para mostrarlo, no sé, no tengo muy buena luz, si se No, llega a se ver, ve perfecto. se ve. Bueno, este cuadernillo es autogestivo, o sea, lo realizamos nosotros, se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, y bueno, es un material que es sumamente valioso, que hay muchísima información, nos hace pensar, nos hace repensarnos, independientemente de que uno eh, esté vivenciando o no una experiencia, ¿sí? De conocer a una persona trans o de tener a un niño o una niña adolescente trans en la escuela, eh, nos sirve como personas en una sociedad en la que es urgente y necesario conocer para poder respetar. ¿Cómo consigo el cuadernillo? ¿Lo puedo hacer a través de Libres Infancias en el Instagram de Sí, ustedes? ¿Lo puedo conseguir? Porque sí, hay sí, lo mucha puedes gente conseguir. preguntando cómo se puede conseguir. E incluso para mí como mamá, yo te conté que tengo una hija de 9 años que fue quien me acercó como la inquietud sobre las personas trans y sobre las infancias, porque ella lo había leído en un libro que es de afuera, no es de acá, y no teníamos visibilizado esto. Entonces desde ahí yo partí con esto, con interesarme en saber, pero no lo tenía muy claro, de hecho ella lo tiene como mucho más claro que yo. Después de hablar con vos no, pero hasta el momento era como que ella tenía todas esas preguntas y yo no se las podía contestar. Claro, sí. Bueno, por eso, este cuadernillo realmente es muy valioso y realmente te hace repensarte, ¿no? Como persona. Incluso esto de repensarnos nosotros, bueno, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a nosotras? ¿Qué te pasó a vos cuando creciste? Cuando eh, fuiste manifestando tu femenidad y si tuviste o no un cuestionamiento, ¿no? Esta cosa de Sí, que naciste y te impusieron un género y un nombre, y que bueno, vos sí. creciste quizás sintiéndote cómoda con ese género y ese nombre y nunca te hizo ningún ruido y no pasó nada. Y tampoco hubo nadie que te estuviese
digamos, imponiendo algo distinto a lo que vos sentías. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, yo lo digo por mí misma, ¿no? Crecí como una mujer, sintiéndome afín con mi género que fue asignado y que fue impuesto, ¿sí? Porque fue impuesto por una sociedad, ¿sí? Inmediatamente cuando se sabe que un bebé que está por nacer tiene vulva, enseguida se dice ya que es una nena, si tiene pene es un nene. Y eso implica un nombre, la elección de una ropa, de un color, del tipo de juguetes. O sea, nace un bebé varón, ¿sí? Lo digo, digamos, le pongo un tono diferente, entendiendo a qué es esto de no varón. Se corta. Ay, se corta. ¿Se nos cortó a todos o se cortó solo ella? Se cortó. ¿Se cortó? A ver, espera. Se le cortó a ella. ¿Se le cortó a ella? A ella. Bancala un toque. Esperamos. Ay, se fue. Esperemos a ver si me podés volver a llamar, Oli, o te llamo yo. A ver acá. Sí. Haceme vos, a ver. No. A ver, ¿quién solicita? Libre, sí. Este. Ahí. Mira ahí. Sí, ahí me ves. No, no. A ver. Estoy esperando Bueno. la respuesta. Estamos esperando a ver si nos podemos volver a contactar. De paso, haciéndole propaganda. Sí. Tengo tenemos unos chivos para pasar. Bueno, esto es todo lo que tenemos puesto siempre. Esto es el emprendimiento de una compa y esto es el emprendimiento de otra compañerita nuestra que tiene de todo. Ahí está. A ver si lo podemos ver, búsquenlas. Ahí estamos. Volvimos. Estamos haciendo tiempo. Se cortó y no sé qué pasó. Bueno, no sé dónde estábamos, me perdí. Estábamos hablando de no decirle varones y de empezar a decir, bueno, tiene genital masculino, pero no sabemos si va a ser mañana un varón. Claro, ahí recordé. Estaba diciendo el tema de los regalos, ¿no? Que a nadie se le ocurre, si nace un varón, llevarle de regalo una muñeca, ¿sí? Bueno, a mí sí. O una ropita rosa, ¿sí? Digamos, pero para lo que cultural y socialmente estamos acostumbrados, no. ¿Sí? Siempre Claro. se elige el rosa y los juguetes y las cosas de nena o de varón, dependiendo, como ya dije, ¿no? Del genital. En definitiva, Sí. no tiene que ver con los genitales, sino tiene que ver con cómo esa persona, ¿sí? Se empieza a manifestar a partir de su sentir. Y respetar esto también, ¿no? Porque, digamos, hay niñeces que, no sé, nenas, que les gusta disfrazarse de superhéroes, ¿sí? Y van a comprar un disfraz de superhéroe con algún familiar, y es como que el vendedor hace todo un esfuerzo enorme para tratar de venderle otro disfraz que sea el de princesa. Es como, no, ¿cómo vas a jugar con eso? O sea, porque vos sos una nena. Entonces es como que tampoco se da esa libertad, ¿no? De poder elegir. Capaz que la familia acompaña y deja que elija con lo que quiere jugar, o la Tal ropa cual. que quiere usar, y el Sí. vendedor te está reclamando y casi te está pidiendo una explicación del por qué permitís esa elección, ¿no? Como si En fuera mi que a él le va a caso, cambiar en algo su vida. ¿sí? En mi caso, con mi hija menor, me pasa de que le encantan los dinosaurios y todo el mundo le quiere encajar una muñeca y ella quiere jugar con dinosaurios. Tal cual, ¿ves? O sea, lo importante es esto, ¿no? Educar en libertad. Dejarlos ser libres, que puedan desarrollarse y ser libres, que puedan jugar. Son niñeces que necesitan jugar, que necesitan divertirse, que necesitan amor, que necesitan contención. Y eso, bueno, el primer lugar que tenemos es la familia, ¿no? Es la casa. Sí. Entonces, desde ese lugar nosotros trabajamos
con las niñeces y las familias, ¿no? Abrazando a estas corporalidades, también, digamos, marcando esta cuestión de que no tienen un cuerpo equivocado, sino que tienen, digamos, su cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo que tienen naturalmente y que lo deben amar tal y como es, ¿sí? Que no es un cuerpo equivocado, no es un cuerpo que es necesario u obligatorio modificarlo y cambiarlo, porque ese cambio que se impone es para el otro, ¿sí? No es un cambio para sí mismos, porque en definitiva la necesidad de cambiarse, por ejemplo, de hacerse una cirugía o de hormonizarse, tiene que ver con marcar un estereotipo de lo que la sociedad espera. Entonces, hoy justamente hablábamos con mi hijo de este tema, ¿no? Es como en cuanto a las preguntas que vos me pasaste de tu hija, ¿no? Con el tema, por Sí, ejemplo, de la ropa. Y es como me dice, y es como difícil, ¿no? Bueno, mi hijo tiene 18 años, pero es como dice, bueno, o sea, por un lado, elige la ropa que le gusta, ¿no? Pero en algún punto también está remarcando algo, ¿sí? Para que se identifique su género, ¿no? Y que también sí, termina siendo para el otro, ¿sí? Porque elige determinada ropa más allá de que le guste, pero tratando de marcar bien para que el otro se dé cuenta de que es un varón, de que es un hombre, ¿sí? Entonces, también es como medio confuso. ¿Y qué pasa cuando tenemos una masculinidad trans que elige, por ejemplo, maquillarse o usar una pollera? También hace ruido, porque, pero ¿cómo? O sea, si vos querías ser varón, ¿por qué te pones una pollera? ¿Sí? sí, Y no entendemos qué es ropa, ¿sí? La ropa es ropa, o sea, la vestimenta, o sea, podemos usar lo que queramos, ¿sí? Nadie tiene por qué decirnos lo que sí y lo que no está bien. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son las que también hacen difícil este tema, ¿no? Porque uno lo piensa, lo repiensa y dice, bueno, seguimos repitiendo el binarismo y los estereotipos. claro. Hablábamos del tema de la salud y de que cómo se manejan ustedes con el tema de la hormonización, que también responde a que hay que tener un cuerpo heteronormado al género que elegís y por qué tenés que adaptarte a ese cuerpo que se supone que es lo que te corresponde. Tal cual. Eh, bueno, desde la asociación se trabaja en esto que te decía antes, ¿no? El de que aprendan a amar y a valorar su cuerpo tal y como es, sacar esa idea equivocada de que nacieron en un cuerpo equivocado, ¿sí? Eh, ese es su cuerpo, es mi cuerpo, es tu cuerpo, o sea, vos lo tenés que amar así tal y como es, y tenés que aprender a conocerlo y también a respetarlo, ¿sí? Porque necesitamos que los cuidados que tienen que ver con el tema de la salud, o sea, son muy importantes, ¿no? Los controles, los chequeos médicos, eso también genera un montón de complicaciones, ¿por qué? Porque los médicos especialistas también no están capacitados, ¿sí? Y vos llegás con una nena a un control y cuando hacen la revisión médica, si se encuentran que es una nena que tiene pene, inmediatamente el trato cambia y empiezan a nombrarlo en masculino, más allá de que haya sido presentado con su nombre de nena, ¿sí? Sí, Y entonces es como que eso a las familias también nos genera mucho conflicto, porque, digamos, están siendo violentadas ya desde muy pequeños, ¿no? Entonces también sí, es remarcar esto, o sea, ¿no? Desde la salud también hay un montón de fallas en cuanto a este tema, y bueno, trabajamos con esta cuestión de que las hormonas no son obligatorias, ¿sí? No es como, bueno, a ver, ¿cuáles son los requisitos para ser una persona transgénero? ¿Sí? Bueno, cambiarte el nombre, usar otra ropa, hacerte el DNI, hormonarte, ¿sí? Hacer una cirugía de reasignación de sexo. Y la realidad es que no, porque ¿qué hacen esas hormonas en este organismo, no? ¿Cómo va a repercutir en su futuro? Eh, ¿Qué implica, no sé, en una masculinidad trans tener barba a costa de qué? ¿Sí? claro. Eh, entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar.
siempre Gabriela dice que, bueno, nosotros, y bueno, yo obviamente que estoy de acuerdo también con esto, de que si algún día mi hijo eh, decide hormonizarse, yo lo voy a acompañar, ¿sí? Y voy a tratar de controlar y de ayudarlo para que su salud esté de la mejor manera posible. No es que lo voy a dejar o lo voy a echar por eso, eh, pero lo importante es que tenga conocimiento, o sea, que tenga todas las herramientas, que pueda discernir, ¿sí? Que pueda aprender a valorar su cuerpo. Él se sabe hoy que siendo una masculinidad trans, eh, puede gestar, y le encantaría gestar a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, sabe que también tomando hormonas, eso ya, Eso se le impide, claro. claro, eso ya sería una cuestión no difícil, porque bueno, se empiezan a atrofiar los ovarios, el útero, se interrumpe la menstruación, digamos, influye de esa manera. Entonces, bueno, ¿por qué perder esa posibilidad, no? De gestar a sus propios hijos. Sí. Porque también se los juzga en el tema de la elección a quién tienen que querer o quién te tiene que gustar, porque no implicar una masculinidad implica que también le tengan que gustar eh, una chica trans o una chica cis o lo que fuera. Claro, inmediatamente cuando hablamos de género, eh, la gente suele asociar inmediatamente la sexualidad, ¿sí? Cuando hablamos de género, de la identidad de género, enseguida piensan que tiene que ver con un gusto sexual, ¿no? Ah, ahora le gustan las chicas o ahora le gustan los varones. Y la verdad es que no Claro, tiene nada que ver con eso, ¿sí? Porque puede ser una masculinidad trans heterosexual, ¿sí? Puede ser homosexual, puede ser bisexual, lo mismo con las femenidades, entonces no tiene que ver con la sexualidad. Eh, y tampoco se tiene que dar por hecho eso, ¿no? Decir, bueno, como es una masculinidad trans, tiene que tener una novia. Viste que creo que ayer hablábamos de esta cosa de que cuando son chiquitos les empiezan a decir, ¿no? Si es un varón, ay, la sí, noviecita, o qué nenita te gusta el jardín o la escuela. sí, Bueno, también es esta cosa de sexualizarlos, ¿no? A tan temprana edad, sí, y ya de ir inculcando esto, porque si vos eh, le decís a una niñez, ¿no? Ya le estás marcando cuál es el camino, o sea, le tiene que sí o sí gustar una nena, ¿sí? O le tiene que claro. gustar un varón si es una nena. Entonces, eso también son patrones, ¿no? Que vamos repitiendo y que muchas veces parecen que son de manera espontánea, pero bueno, tiene que ver también cómo fuimos criados y cómo la sociedad fue imponiendo normas para que todos entremos dentro de esta normalidad aceptada y que no Sí. seamos diferentes y que todo lo diferente es malo. Entonces, bueno, también es algo sobre lo que tenemos que trabajar para no seguir replicando, ¿sí? Pegando la Primero, misma no receta, sexualidad, ¿no? claro, no sexualizar a las niñeces y tampoco dar por hecho que todo el mundo es heterosexual. Es que lo que pasa es que la heterosexualidad no se cuestiona nunca. Nunca te preguntan a vos cuándo descubriste que eras heterosexual. No te lo preguntan nunca. ¿Por qué yo le tengo que preguntar al otro cuándo descubrió que no estaba acorde a su cuerpo o a su genitalidad? Disculpa, pues, no te escuché bien, como que se me cortó. Es que la heterosexualidad no se cuestiona. A mí no me preguntan en qué día descubriste que eras heterosexual o no, o lo que sea. Sin embargo, es como que con las chicas trans y con las masculinidades trans, es como que todo el tiempo se está haciendo como ese cuestionamiento de a ver cómo, a ver qué tenés, a ver cómo lo usás, ¿viste? Todo el tiempo es esa cuestión. Pero también Claro, pasa por sí, el morbo del otro. sí, sí, totalmente. Digamos, eso es algo que también se replica, digamos, a nosotras no nos cuestionan, digo, a nosotras hablo de vos y de mí, sí, que también hago mal porque en realidad yo no te conozco, pero puedo hablar de mí. Se da por hecho esto, ¿no? Esta cuestión de la sexualidad y, y relacionarlo directamente con el género. Y es así, mi hijo me pregunta, o no me pregunta, sí, me lo ha dicho muchas veces, ¿no? Como un planteo de por qué tengo que decir que soy trans. O
sea, ¿por qué es necesario? Si yo no voy por la vida diciendo, hola, soy Olga, soy mujer, cis, heterosexual, digamos. Esa no es mi tarjeta de presentación. Y es como que las adolescencias trans, las personas trans, parece que tienen la obligación de tener que decir, soy trans, soy travesti, ¿no? Eh, y volvemos a caer en la misma pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tienen que decir? O sea, no puede simplemente decir, presentarse con su nombre y ya, Sí, sí, es ¿no? como que todo el tiempo tenés que aclarar la etiqueta que te gusta llevar. Nosotros en las remeras de Infancia Libres tiene una leyenda atrás que dice, ¿no?, que los genitales no definen mi identidad, lo que yo Sí, soy, lo que soy como sí. persona. Entonces, tener que explicar esto realmente es muy agotador. O sea, y yo comprendo que es agotador, que es demoledor, que es violento, ¿no? Entonces, nosotros exigimos urgentemente que se realice un cambio en la sociedad, entendiendo que, bueno, que es a partir de la educación y de la buena voluntad de las personas también, ¿no? Porque supongamos que hay personas que no están dentro del sistema educativo, pero, digamos, desde la empatía, desde respetar al otro, no a esa otra edad, a esa corporalidad, realmente puede hacer la diferencia. Claro, teníamos como la pregunta de cómo se manejan, en este caso está escolarizado tu hijo, cómo se manejan con el tema de las directivas, de si respetan la ley de género, si respetan el tema de la identidad, cómo se manejan ustedes como papás si eso no ocurre. Sí, bueno, lo que hacemos es, bueno, dirigirnos al directivo en un principio, bueno, para eh, contarle acerca de las modificaciones que tienen que hacer en la lista, ¿sí? En la lista de asistencia, en los boletines, en las listas de los profesores, mm, que digamos, bueno, es necesario como, bueno, un requisito administrativo, Sí, y que se entiende que desde que está la ley de identidad de género, ¿no?, que ya tiene 8 años, el 9 de mayo fue el aniversario de esta ley, eh, las escuelas deberían tener ya conocimiento de esta ley, ¿sí? Los directivos, preceptores, los docentes, y la mayoría de las veces no conocen la ley, la desconocen por completo. Entonces caen sí, mucho en esta cuestión de que no sé, antes de leer la ley, te dicen, yo no sé si puedo cambiarle el nombre en una lista, porque primero me tenés que traer el DNI. Y esto no es así, ¿sí? Porque la ley, en el artículo 12, dice claramente que toda persona tiene el derecho a ser nombrada eh, por el nombre, ¿sí?, que lo por el cual se represente de identifica. acuerdo a su identidad de género. Y que para esto no es necesario, o sea, no es requisito obligatorio que tenga hecho un cambio registral, o sea, que tenga un DNI con el cambio de nombre. Sí, Y las escuelas, a pesar de tener una ley y a pesar de que uno llega a la escuela con la ley impresa, ¿sí? Porque ya sabemos que lo más probable es que pase es que no conozcan la ley. Entonces, digamos, vamos con la ley impresa, dejando copias y explicando todo el proceso, nosotros como papás, enseñándoles cómo tienen que hacer, cómo tienen que leer la ley y cómo la tienen que implementar y respetar. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Sí? Bueno, es necesario tomar acciones, ¿no?, necesarias para intimar a la escuela, al directivo, a que respete la ley de identidad de género. Y bueno, y eso lleva, bueno, si con el directivo no se puede, porque no hay caso, bueno, se va a Secretaría de Inspección, y bueno, y así se va haciendo, no haciendo los reclamos por todos los niveles hasta que llegamos al Ministerio de Educación. claro. Como por ejemplo, nos pasó en esta situación, ¿no? Que estamos en aislamiento obligatorio, que tenemos que quedarnos en casa, que hay una continuidad del acompañamiento pedagógico desde las escuelas. ¿Y qué sucedió? Que las infancias y adolescencias que están escolarizadas empezaron a recibir material, por ahí que tiene que ver con la ESI, que lógicamente hay que trabajarlo, pero que caemos en esto, ¿no?, que es la ESI binaria o con las láminas, Sí, mm, ¿no?, que replican sí. toda esta cuestión.
Y bueno, y nosotros decimos, a ver, si la escuela ya sabe que tiene en su escuela más de una niñez o adolescencia trans, ¿sí? Los docentes conocen y tienen una lista y tienen, digamos, no es que no se les informa, aún así todos mandan ese material, ¿sí? No, O no, sea, como que no reparan, no no, de reparan hecho en nos llegó esa un mensaje, exigencia, sí, nos llegó un mensaje que prefirieron apartar a esa niñez para no adecuar a su colegio al funcionamiento de la ley. ¿Se entiende? O sea, sí, prefirieron invitar a los padres a retirar a ese niño del colegio para no tener que tomarse el trabajo de implementar lo que por ley le corresponde. tal cual. Entonces, bueno, pasa esto, se hace el año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero hace ya un tiempo, se hizo conocido, ¿no?, la experiencia de vida de una masculinidad trans de 15 años que se suicidó, se ahorcó en el fondo de su casa, porque bueno, sus papás estaban separados, estaba en su transición, solicitaba a la escuela que le hicieran el cambio del nombre, el director se negó porque no tenía el DNI, como su papá no estaba de acuerdo, no sentía y desconocía que de todas maneras podía hacer el cambio registral, ¿no? Si hace falta la intervención de un juez en ese caso, digamos, de seguir una serie de pasos para poder llegar a obtener su DNI. Eh, ese chico no pudo más con su existencia, con su dolor, con la violencia que estaba viviendo y decidió ahorcarse. Tenía 15 años, ¿sí? Sí, Simplemente porque un director no pudo leer correctamente la ley de identidad de género y respetarla, porque como sí. docente, bueno, yo soy docente y como docente uno entiende que eh, las, las ideologías personales tienen que quedar por fuera de lado, ¿sí? Ujú. Como docentes, si estamos en una escuela, tenemos que respetar la ley y tenemos que ser muy cuidadosos y ser conscientes de que estamos trabajando, y estamos formando personas, formando ciudadanos, eh, y, o sea, de ninguna manera se les puede hacer daño, ¿sí? Y estamos pensando en que un chico realmente, o sea, nos partió el alma en dos, o sea, fue muy triste saber que había pasado esto, se suicidara, ¿no? Entonces llegamos hasta ese nivel de gravedad. O sea, el índice de suicidio, sobre todo en adolescentes, es del 40%, ¿sí? Por este no acompañamiento, por esta exclusión. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, eh, vos ayer me habías preguntado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que Infancias Libres necesita como organización? ¿Cuál es la urgencia? Y la urgencia es esta. La urgencia es el cambio en la educación. Es el cambio en la educación, el cambio de, o sea, la concientización, la visibilización, que las niñeces y o sea, las infancias y adolescencias trans existen, ¿sí? No es que de un día para otro, este, son adultos, adultes, y a partir de ahí comenzó todo. Eh, Claro. las Ya, compañeras travestis y trans, ellas en algún momento, y también las masculinidades trans, en algún momento fueron niños, niñas, niñes. Y el tema es cómo vivieron esa niñez, ¿no? O sea, si pudieron o no hablar, si se pudieron o no manifestar, si cuando se animaron a hablar o a expresarse en su sentir, fueron echados de sus casas, fueron desterrados, que hablábamos, es el primer lugar de hablábamos, expulsión, el hogar. Entonces, eh, nosotros entendemos que la realidad de nuestras hijas es diferente porque nosotros somos familias que abrazamos, que cuidamos, que respetamos a nuestras niñeces y que estamos luchando para que la sociedad cambie, o sea, y que no tenemos descanso, porque es, como te decía, esa es la urgencia, ¿sí? Que la sociedad cambie, que respete, eh, y que cambien estos índices de suicidio, la expectativa de vida, eh, que sea, que haya una implementación efectiva también del cupo laboral trans, ¿sí? Que tengan los mismos derechos que cualquier otra persona de trabajar y desarrollarse en lo que les gusta, ¿sí? Que la única salida no sea la calle y la prostitución, ¿sí? Porque de eso bueno, también, de eso también hablábamos, que depende mucho
la familia y cómo lo haya tomado esa familia y cómo lo haya acompañado a esa niñez para tener una herramienta más. La familia es una herramienta también en ese camino. Yo creo que si tu hija no hubiese tenido el acompañamiento de su familia, quizás hoy su realidad no sería la que está viviendo. Tal cual. O sea, si la familia excluye, si la familia expulsa de la casa, ¿dónde va una persona de, no sé, 15, 16 años, 14 años a la calle? O sea, si su familia lo está echando a la calle, ¿quién lo va a recibir? ¿Cómo va a vivir en la calle? ¿A Sí, qué va a sí. estar expuesto? ¿Cómo va a Se va a subsistir? desarrollar también. ¿Cómo, o sea, va a adquirir y cubrir sus necesidades básicas, o sea, emocionales, ¿no? Y esto, el del tener para comer, o sea, tener un plato de comida, una cama, tener una cama, es decir, tu cama. Entonces, eh, por eso es importante también esta visibilización y concientizar, porque tal vez haya muchas familias que están atravesando este proceso, o que no saben, o que tienen miedo, o que no saben a dónde recurrir, y bueno, para eso está la asociación, ¿no? De Infancias Libres, que bueno, pueden buscar en las redes de contacto, tanto en Instagram como @libresinfancias, o en Facebook, Asociación Civil Infancias Libres, para contactarse y acompañar. Gabriela ya lleva acompañando más de 200 familias, ¿sí? En todo el país, incluso también en algunos otros países, y es muy importante. O sea, antes de llegar, o sea, retomo un poquito esto de cuando empezamos a hablar en la charla, Sí, yo te dije que había sido un antes y un después en mi vida, porque yo no encontré otro lugar, ¿sí? Eh, donde me pudieran entender por el proceso que yo estaba atravesando, ¿no? Esta incertidumbre del desconocimiento, de lo que no sabía, de lo que necesitaba aprender. O sea, mi desesperación como mamá era cómo hacer para que mi hijo esté bien, saber si lo que yo estaba haciendo estaba bien, ¿sí? sí. Porque los psicólogos lo que hacen es negar de alguna manera esta identidad, y entonces te proponen terapias que son como de corrección, ¿no? De Sí, no como para reconocer su adecuarlo. nombre, claro, para adecuarlo. Es como, bueno, a ver, esta planta está creciendo torcida, le tenemos que poner un tutor, ¿no? Para que crezca derecha. Claro. Bueno, entonces uno en un principio no sabe si que está bien, está mal, dónde voy, ¿sí? No hay profesionales que estén especializados en género. Entonces, es muy difícil. Y bueno, Gabriela, con la experiencia de su hija, Luana, o sea, hizo todo un recorrido, ¿no? Durante todos estos años, en los que, bueno, fue aprendiendo y creciendo junto a su hija, y nos fue transmitiendo a nosotros eh, su experiencia como mamá. Tal cual. Y de esa manera, nosotros pudimos también acompañar a nuestros hijos, en el caso de mi hijo. Siempre desde el amor. Cuando nos preguntan, ¿y cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no hay una receta mágica, eh, aunque sí se podría decir que sí, que es el amor. O sea, si vos amás a tu hijo, vas a hacer todo lo que sea necesario para que esté bien, y no vas a permitir que nadie le haga daño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a actuar, y actuar y Sí, y reclamar. además siendo que son niñes, siempre recalcamos esto, que son niñes y que vos también te convertís en la voz de tu hijo. Exactamente. Digamos, Porque, nosotras las mamás y los papás de Infancia Libre, digamos, no nos estamos apropiando o estamos hablando en nombre de personas trans. Estamos representando a nuestros hijos. Protegemos su identidad, ¿sí? Que es muy importante, no exponerlos, y somos sus voces, ¿sí? O sea, sus necesidades que van expresando, nosotros las vamos manifestando, y en función de eso vamos actuando, ¿sí? De las cosas que pasan en la escuela, de lo que pasa en la calle, de las violencias que pasan en las familias también. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Constantemente ir acompañando y visibilizando en función de qué, de la urgencia y la necesidad de este cambio. Entonces, eh, Olgi, Gabriela, sí, en 2 minutos más se nos va a cortar. bueno, Eh,
sigamos, yo y te vuelvo a llamar y bueno, nos volvemos a conectar Sí, y seguimos. como quieras. ¿Te No sé parece? qué hora es. Sí, porque tenemos después otro vivo también. Casi las 8. Ah, está bien. Bueno, un ratito más. Buenísimo. Yo en más o menos 2, 3 minutos se va a cortar y vamos a volver, pero también quería que terminaras de decirme esto del tema de que ustedes son como también la representación de estas niñeces. Claro. Yo no soy una persona trans. Sí, o sea, no puedo hablar desde mi experiencia. O sea, yo puedo hablar como una mamá que acompaña, ¿sí? Que acompaña a su hijo y que acompaña al resto de las familias de infancias libres. Mi hijo tiene 18 años y como tal, como ya es mayor de edad, él está en infancias libres, continúa, pero está en el grupo también de adolescentes acompañando, ¿no? Claro. También desde su experiencia a que son chicos y bueno, Oli, se nos va a cortar. Se nos va a cortar. Ahora yo reinicio la charla, lo finalizo y lo vuelvo a abrir, así terminamos bien todo. no hay problema. Dale.